Estudios acerca de los sueños. 96. Hemos oído más de un argumento a favor del mentalismo, dicen algunos lectores escépticos, pero todavía no nos convence porque tanto nuestro sentir innato como nuestro heredado pensar se sienten muy ofendidos por una doctrina tan sorprendente. La objeción es bastante comprensible y ya la misma naturaleza lo había previsto. Ella ha proporcionado los medios para ayudar a que la humanidad compruebe dentro de su propia experiencia que, a pesar de parecer absurdo, el mentalismo es realmente casi una experiencia cotidiana. Pues en el sueño, que con tanta frecuencia adviene con la noche, hay tanto un ejemplo claro del significado del mentalismo cuanto un índice preñado de sus posibilidades. 97. Freud afirma que la influencia y acontecimientos que rodean la primera infancia proporciona las principales tendencias de la vida adulta. Sentimos la tentación de citar muchos casos sorprendentes en los cuales el temperamento surgido en la vida adulta es totalmente opuesto a los esquemas fijados sobre la persona durante la primera edad. La verdad es que los hábitos y tendencias no son sólo heredadas de las actitudes paternas, como lo afirma Freud acertadamente, sino que provienen de fuentes menos evidentes todavía, es decir, de existencias anteriores sobre la Tierra. Las teorías de Freud tendrán que ser sustancialmente expurgadas antes de poder soportar la prueba del tiempo, pero el mejor servicio prestado por este científico consistió en concentrar la atención de la ciencia sobre el análisis de las regiones inconscientes de la mente y sobre el problema atormentador de los sueños. 98. El sueño es en general algo más que un mero hecho psicológico y fisiológico. Cuando se comprende cabalmente su profundo significado, resulta la contraseña de la comprensión superior de la verdad. Un estado cuya continua carencia provocaría normalmente la locura o la muerte, y en el que empleamos casi una tercera parte de nuestra vida, no puede ser considerado como asunto sin importancia. Es probable que un hombre de 70 años de edad haya dedicado casi 20 años al sueño y al profundo reposo o sueño profundo. Esas fantasías de la noche, a las que llamamos sueños, y esos vacíos de la mente que denominamos lagunas mentales, entre ellos el sueño profundo, necesariamente deben ocupar un lugar importante en el panorama de la naturaleza. La experiencia humana no se limita solo al estado de vigilia, sino que se prolonga a lo largo de estos dos estados también. Por lo tanto, un enfoque profundamente científico y metafísico de la existencia humana debe ocuparse de estos tres estados, pues de lo contrario resultará incompleto o imperfecto. 99. Estos tres estados comprenden todos los aspectos variados y todos los hechos posibles de la existencia. Y cuando se afirma que la metafísica procura fundamentar sus reflexiones en todos los datos obtenibles y no solamente en algún reducido grupo de hechos, que es lo que generalmente hacen las ciencias, artes y culturas humanas, se quiere decir que tanto la experiencia del sueño y del sueño profundo o dormir, y no solo la experiencia física del hombre despierto, también deben ser tenidas en cuenta para valorarlas críticamente en su verdadero sentido. 100. Esta parcialidad a favor del estado de vigilia se justifica tanto en el terreno práctico cuanto, como lo veremos más adelante, en el campo mentalista, pero ello no debe hacernos olvidar el valor y significado de aquellos otros dos estados. La ciencia y la metafísica deben ampliar el campo de sus respectivos análisis. Deben incluir en sus estudios los hechos oníricos y los fenómenos del estado de dormir, así como lo hacen tan detalladamente respecto de los hechos de la vigilia. La vida de la vigilia representa solo la cúspide del iceberg, que irrumpe a la superficie. Debemos estudiar ese iceberg como una totalidad si es que pretendemos comprender adecuadamente su sentido. Debemos observar los mecanismos de nuestra propia conciencia o conocimiento en sus tres estados: el dormir o sueño profundo, el soñar y el estar despierto. Haciéndolo así, podremos lograr una mejor comprensión de los problemas más profundos de la conciencia o conocimiento y existencia humana.
101. Existen grandes cambios de condición física que separan la vida del sueño de la vida de la vigilia. Cuando un hombre reposa en el estrecho ámbito de su lecho y el sueño desciende sobre su cuerpo, el pulso de ese hombre decae, su corriente sanguínea se aquieta y también lo hacen todas las funciones orgánicas. Sin embargo, no mueren las energías y movimientos del estado de vigilia. El corazón late, los pulmones respiran y una obra reparadora se cumple en los tejidos. Normalmente, a medida que se desvanecen las sensaciones del contorno, la atención comienza a vagar y ese hombre empieza a relajar el control voluntario y la inteligencia crítica que funciona durante su vida plenamente consciente. La cantidad de pensamientos disminuye más y más a medida que se acerca el sueño. Finalmente la habitación se disuelve y desaparece en la nada a medida que su conciencia se aísla misteriosa y totalmente del mundo físico. Nada ve ese hombre, nada oye, nada huele, nada siente, ni nada gusta. Entonces, un sueño penetra en él. 102. El proceso de soñar fascina por igual al salvaje y al sabio. Posee misterio y magia propias. ¿Cómo se originan estos extraños despliegues nocturnos que a menudo son representados por muchos actores, pero que jamás es presenciado por una audiencia más numerosa que ese solo hombre? El soñar ha sido una tierra feliz de cacería para el fanático intelectual, el primitivo supersticioso y la medicina visionaria. Ninguna teoría sobre el origen del soñar tiene aplicación universal. Esto es así porque no hay un solo mecanismo que ponga en marcha una imagen onírica, sino que por el contrario uno o varios mecanismos diferentes son responsables de dicha imagen. Este asunto es complicado, ya que si bien algunos sueños son simbólicos y permiten una interpretación, muchos otros no lo son y no significan nada más que lo que su superficie representa. Si alguno de ellos revelan deseos sexuales reprimidos, la mayoría de los otros son vergonzantemente inocentes. Y si los hay plasmados en base a los materiales proporcionados por la experiencia del estado de vigilia, los hay también que son creaciones totalmente nuevas. De esta manera, quienes como los visionarios psicoanalistas y los adivinos interpreten seriamente cada sueño de acuerdo con reglas determinadas, simplemente pierden su talento y su tiempo. La facultad representativa de la conciencia soñadora es tan sorprendentemente sensible y expansiva que resulta inútil interpretar los sueños según métodos empíricos, libros estereotipados o teorías psicoanalíticas exclusivamente. 103. Cuando los sueños se vuelven grotescos y burdamente exagerados, proporcionan una útil vislumbre de los mecanismos de los sueños normales. Una observación cuidadosa y atenta demostrará que esto se debe principalmente a que ello ocurre cuando una experiencia física externa es el verdadero punto de partida de un sueño. Estos sueños pertenecen al ser instintivo del hombre, y en este sentido los seres humanos comparten esta clase particular de sueños con los animales superiores. Un estímulo recibido en la superficie del cuerpo, cuando éste yace recogido en el lecho, una perturbación funcional del cuerpo mismo, una mínima presión sobre la piel de un agente inusitado, son rápidamente incorporados por la fantasía onírica y convertidos en sucesos tremendamente desproporcionados. ¿Quién no se ha despertado alguna vez por el efecto de una pesadilla en la que era sofocado por un monstruo grotesco, sintiendo que el peso de las ropas de la cama, demasiado pesadas, era la causa? ¿Quién no ha sobrellevado una agotadora lucha con un animal salvaje solo para darse cuenta al despertar que la culpa era de una sopa indigesta? Un golpe en la puerta del dormitorio puede ser transformado por el soñador en un derrumbe de truenos, así como las campanas de un reloj dando las horas pueden magnificarse en escenas de un regimiento que desfila los acordes de una marcha militar. Esta tendencia a magnificar las cosas mucho más allá de lo razonable, con su causa original, también se produce en muchos drogadictos, quienes cuando están bajo los influjos de una droga verán, por ejemplo, un inmenso mar donde solo hay un charco de agua. 104. ¿Por qué estas impresiones sensoriales se vuelven completamente anormales cuando se reflejan en la conciencia del soñador? Ya hemos explicado que las energías de la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva, que contribuyen a la formación de la imagen del mundo, se transmiten a la cabeza. Aquí, en un centro sensible dentro del cerebro, se desarrolla una tremenda magnificación
que irrumpe a través de los otros centros cerebrales especializados en la forma de impresiones sensoriales, es decir, impresiones de la experiencia exterior del mundo. La situación que acontece en la mente o conciencia del soñador y del drogadicto consiste en que la impresión física originaria se dramatiza estrafalariamente, convirtiéndose en algo fantásticamente remoto, y ese engendro flota en la conciencia soñadora durante un tiempo mucho más prolongado que el que requeriría en la conciencia despierta antes de desvanecerse. Así, el peso de unas mantas desusadamente apretadas se convierten, por medio de la fantasía, en un episodio aterrador de una aventura con un oso salvaje abrazando apretadamente al soñador con el propósito de matarlo. En semejante situación, la conciencia soñadora crea escenas y acontecimientos que no son otra cosa que una reconstrucción sumamente imaginativa de la primera excitación física. Esto es así porque las tendencias dramatizadoras y simbolizadoras constituyen una parte natural de la facultad imaginativa en los estados desembarazados y libres del arrobamiento onírico y de la visión mística. 105. Ahora bien, hemos visto anteriormente que la imaginación creadora es la primera característica de la mente amada. Por lo tanto, es también la primera característica de los seres conscientes, que constituyen la progenie, generación o familia de esa mente. La facultad de formar imágenes es tan innata de la conciencia soñadora individual como de la mente cósmica. Es la misma facultad gracias a la cual la conciencia del hombre crea inconscientemente la forma de su mundo durante las horas de vigilia, pero entonces lo hace bajo el estímulo de la imagen del mundo proporcionado por las sinergias de la ley de atracción de la imaginación creadora de la mente amada. Sin embargo, en la situación que ahora describimos, el soñador no recibe la imagen completa, sino solo aquel fragmento diminuto representado por la perturbación física que provocó su sueño. En consecuencia, la facultad de producción de imágenes de la conciencia soñadora es completamente libre de seguir su propio curso, y de acuerdo con esto, disfruta de dicha libertad, como lo demuestran los mismos resultados tan tremendamente dramatizados. Claro está que no puede desarrollarse en la más absoluta libertad, ya que debe crear sus imágenes sobre la base fundamental de la perturbación física que dio origen al sueño, y con la cual debe permanecer relacionada, aunque sea muy remotamente. 106. Además de esto, la memoria también contribuirá frecuentemente con su aporte reproduciendo fragmentos de experiencias anteriores que son incorporadas al sueño. Al mismo tiempo, el proceso amplificador del cerebro también se libera, haciendo que las impresiones transmitidas, ya sean recordadas o derivadas de los sentidos, vayan mucho más allá de sus barreras habituales. Así, un golpe en la puerta del dormitorio se resuelve en un ruido atronador. 107. Al analizar enseguida la amplia clase de sueños comunes que no tienen por origen ninguna perturbación física, debemos advertir por qué es que el orden racional y la unidad natural parecen desaparecer tan frecuentemente en estos variados sueños y las personas y los personajes y acontecimientos aparecen y desaparecen arbitrariamente sin guardar relación lógica. Este desorden y confusión se explican cuando nuevamente recordamos que la recepción cerebral se ha liberado temporalmente de la transmisión de la imaginación creadora de la mente amada, de modo que su facultad elaboradora de imágenes trabaja en gran medida dependiendo de sí misma. Pero si el centro amplificador permanece en orden, el sueño es entonces desordenado, pero no exagerado. Toma su material de las contribuciones de la memoria, de la herencia pasada y actual, como también de la fantasía. La inclusión de las primeras proporciona a determinados elementos del sueño una racionalidad intermitente, pero la inclusión de la segunda, es decir, de la fantasía, hace que algunos otros elementos del sueño parezcan totalmente desconectados y grotescamente arbitrarios. 108. La fuerza de las sugestiones extraídas de la memoria sobre experiencias de la vigilia es el origen de muchos de estos sueños. Los episodios son abonados, ya sea por pensamientos, emociones, pasiones y acciones pasadas. La escena puede fácilmente rastrearse hasta algo dicho, pensado, sentido o realizado durante las 24 horas previas, o bien la fantasía creadora
evoca impresiones pasadas que habían sido olvidadas pero que se conservan muy bien. Sin embargo, pueden estas impresiones reaparecer total y fantásticamente distorsionadas porque la influencia moderadora de las facultades superiores del intelecto, es decir, la razón, la reflexión crítica y el juicio valorativo, resultan superadas por la facultad libre de la elaboración de imágenes. Se produce entonces un parcial fallo en la discriminación y clasificación de las imágenes. 109. Generalmente, las horas del soñador se entregan a la libre y desembarazada acción de una pintoresca fantasía. El freno de la razón y de la voluntad se aflojan y el resultado final es un sueño cuyos desasidos y rotos hilos contrastan con el orden y la continuidad racional de la experiencia de la vigilia. Por lo general, la ligazón más fuerte entre dos ideas estriba en su esencial semejanza, y de esta manera la imaginación une fácilmente ideas, aunque sólo conserven éstas una débil similitud. Los sueños obtienen una pseudo-racionalidad de fragmentos rotos por medio de esta asociación de ideas que se producen a partir de un estímulo original. Sin embargo, no debemos olvidar que este análisis parte del punto de vista del estado de vigilia, ya que estos trozos disasociados de recuerdos revividos y estas chispas coloridas de imaginación oníricas guardan entre sí una relación que en cierto sentido resulta coherente para el soñador, por más absurda e ilógica que le parezca a ese mismo individuo cuando se despierta. Las personas más incongruentes y los sucesos más desilvanados son reunidos en una larga serie que, como se la recuerda al despertar, con sentido crítico, parece ridículo, pero cuando es percibida durante el sueño aparece como una armonía estructuralmente natural. Ya que por grotescos que sean los sueños, responden al esquema general de la experiencia de la vigilia, en tanto se basen en la ineludible necesidad de presentar sus imágenes en el espacio, sus acontecimientos en una secuencia temporal y sus personajes humanos de acuerdo con actitudes comprensibles. 110. Resulta bien claro que la mayoría de los sueños son inútiles y no reportan beneficio alguno. Pero si bien es justo considerar a esos sueños como carentes de importancia, es igualmente cierto que hay una clase de sueños que poseen significado especial. Por lo tanto, es necesario establecer en nuestro análisis una clara discriminación. La explicación puramente materialista de los sueños no tendrá en cuenta ninguno de ellos. Tampoco es justo afirmar, como lo hacen algunas antiguas escuelas indias y algunas teorías psicoanalíticas occidentales, que nuestros sueños extraen su material exclusivamente de la experiencia de la vigilia, pasado o presente, olvidada o recordada, ya que la conciencia y existencia superior universal que contiene a la conciencia soñadora es también creadora. No sólo puede reproducir personajes y cosas ya conocidos de nuestra vida de vigilia, sino que también puede crear personajes y objetos jamás conocidos por nuestra experiencia. No sólo puede reproducir impresiones acumuladas del pasado, sino que además le es posible prever o incluso crear impresiones del futuro. Muchos sueños representan una simple continuidad de un pensamiento de la conciencia despierta, de una experiencia física o de respuestas físicas mecánicas, pero algunas veces los sueños no guardan conexión con nuestra vida previa o con una perturbación física presente. 111. Cuando un sueño se vuelve realmente significativo, ello se debe a que la conciencia soñadora se ha replegado completamente en la conciencia y existencia superior universal. Se ha liberado de la contribución cerebral y está funcionando en completa armonía con la rectora imagen del mundo que se halla dentro del yo superior universal de la mente amada. Un sueño de este tipo tiene mucha más validez que una experiencia definida de la vida común, pues corresponde a un tipo de experiencia distinta. Su valor y significado superior debe captarse instintivamente al despertar. Un sueño de esta clase puede ser una percepción exacta de algún acontecimiento que sucede a gran distancia en el espacio o en el tiempo. Es decir, puede ser una auténtica visión, clarividente, en el mejor sentido de este ambiguo término. ¿Cómo es entonces que algunos sueños pueden así dar forma a acontecimientos futuros? 112. El problema de la predicción no puede resolverse adecuadamente sin antes conocer los misterios de la conciencia y existencia superior universal. Es esto lo que procuraremos explicar más adelante,
Mientras tanto, reparemos en el hecho de que la vista, olfato, gusto, tacto y oído funcionan en los dos estados del estar despierto y del soñar. Esto debería por sí solo demostrar suficientemente que dichos sentidos son verdaderamente estructuras mentales dentro de la más amplia estructura mental del cuerpo mismo. La sensación del tiempo es en sí misma de la misma índole que una idea. La misma serie temporal que rige la vigilia no rige la vida onírica. Y puesto que la experiencia sensorial física es en esencia mental, resulta posible, bajo determinadas condiciones, que resultan más fáciles para la mayoría por medio del sueño que a través del estar despierto, que su conciencia y existencia superior universal capte el futuro con bastante exactitud y se proyecte a él, algunas veces adelantándose a los acontecimientos físicos en los que está envuelto su cuerpo. Esta es la explicación racional de la mayoría de los sueños proféticos. 113. Puede suceder que soñemos cosas que no podamos adscribir a percepciones previas de la experiencia. Dichos sueños producen imágenes de recuerdo muy vívido, cuando el sueño ya ha pasado y resulta muy difícil liberarse de este recuerdo aún después de varios años. En verdad, pueden ejercer una insospechada y profunda influencia en alguna actitud de nuestra vida consciente. La sensación de familiaridad que a veces sentimos frente a lugares desconocidos o personas cuyo trato no nos resulta habitual, son sensaciones que se producen en algunas ocasiones y pueden tener su origen en algún sueño de este tipo. Estas raíces se hunden profundamente en encarnaciones anteriores y reviven acontecimientos sucedidos entonces. Así pues, existen algunos extraños sueños que son más importantes porque se originan en un plano de conciencia y existencia muy superior al de la parte animal de nuestro ser. El hombre que no presta atención al sublime llamado de su yo superior universal durante sus horas de vigilia responderá más fácilmente a dicho llamado durante las horas del sueño, cuando su voluntad egoísta está más relajada. Son estos sueños de tipo superior y mentalista los que proporcionan buenos frutos después de que el hombre despierta. Quien haya logrado un completo e informado control de las impresiones sensoriales de su estado de vigilia, también habrá conseguido igual control de las impresiones sensoriales de su estado durmiente. En consecuencia, su vida onírica será ordenada, coherente y racional, y por lo tanto totalmente distinta a la de los soñadores comunes.